Esta tarde tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana. Y le he puesto por título, el triunfo más glorioso. Diga conmigo, el triunfo más glorioso. Una vez más, el triunfo más glorioso. ¿Sabe cuál es el triunfo más glorioso? Aquel que Jesucristo obtuvo sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás. Ese triunfo que hoy nos da la garantía de sabernos salvos y de tener una ciudadanía en los cielos. Así que, amados hermanos, hoy preste mucha atención a aquello que el Espíritu Santo desea hablarnos, porque así como Cristo triunfó, Dios desea que cada uno de nosotros triunfemos en Él. De hecho, la Escritura enseña que en Cristo somos más que vencedores. Amén. Así que acompáñeme por favor a Mateo capítulo 17, Evangelio de Mateo, capítulo 17, y vamos a leer a partir del verso 22. Cuando usted lo tenga, por favor, puede decir gloria a Dios. Mateo capítulo 17, verso 22, y dice la Escritura de la siguiente manera: estando reunidos en Galilea, Jesús les dijo: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Lea conmigo. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Vuelva a leerlo, por favor. Lo matarán, pero al tercer día resucitará. Y los discípulos se entristecieron mucho. En esta porción de la Escritura podemos observar a Jesús hablar con sus discípulos aquello que ya había sido predeterminado por Dios y profetizado por los profetas. A la verdad, el Hijo del Hombre sería sacrificado a fin de cumplir con las demandas de la justicia de Dios y abrirnos un camino hacia el Padre, a fin de que los muchos, siendo pecadores, pudiéramos tener libre acceso a la presencia de Dios a través de Jesús. En este pasaje, la Escritura nos muestra cómo los discípulos no entendían las palabras del Señor, sino que limitados y llevados por sus emociones, su entendimiento se limitaba a lo que humanamente sentían, sin tener la capacidad de mirar a través de la fe. Es decir, Jesús les está diciendo que su tiempo ha llegado, que Él va a ser entregado en manos de hombres y que va a ser muerto, pero que al tercer día Él resucitará. Note la diferencia en la forma en la cual Jesús y los discípulos digieren las circunstancias que enfrentan. Jesús está anclado a una promesa, la promesa de que Dios habría de levantarle de entre los muertos. Pero los discípulos no pueden digerir aquello que frente a ellos acontece de la misma manera que Jesús, porque ellos lo digieren de acuerdo a lo que sienten. Cuando tú digieres la vida de acuerdo a tus emociones, déjame decirte que muy posiblemente tomes decisiones equivocadas que no tengan nada que ver con aquello que Dios quisiera producir en tu vida si tu respuesta se basara en una promesa de parte de Dios. Los discípulos están digiriendo su entorno con base en lo que ellos sienten. Y cuando Jesús les dice que Él va a ser muerto, sus sentidos se enfocan en eso. Después de esto Jesús les dice: pero el tercer día resucitaré. Pero esa expresión para ellos pasa en blanco. ¿Por qué? Porque no tienen la capacidad de digerirlo, puesto que no están enfrentando la vida a través de la fe, sino de acuerdo a lo que ellos perciben y sienten. Los discípulos no podían darse cuenta que el propósito de Dios para Jesús era el de llevarlo a través de un proceso que finalmente le otorgaría la autoridad y el poder. Un proceso que de llevarlo a cabo a la manera de Dios, le otorgaría un nombre que es sobre todo nombre. Y podemos dar gracias a Dios de que así fue. Dios estaba introduciendo a Jesús en un proceso que le implicaría no solo entregar su vida, no solo padecer como si Él hubiese sido un hombre pecador,
sino un proceso en el cual él tendría que no solo ser perfeccionado, sino aprender a esperar y confiar en una promesa de Dios. Hoy vivimos en una sociedad que se caracteriza por ser impaciente, porque quiere, más allá que tener esperanza, certeza, más allá que fe, garantías. Y la gran mayoría de todas estas deben enfocarse en aquello que humanamente ellos pueden alcanzar a percibir. A la verdad, Jesús está enfrentando y atravesando por un proceso en el cual Dios desea llevarlo hacia un nuevo nivel. Los procesos de Dios en nuestra vida, amados hermanos, tienen esa finalidad: que usted y yo crezcamos en la fe, que usted y yo seamos perfeccionados. Y en el caso de Jesucristo, esta no era la excepción. Si Jesús atravesaba por este proceso que el Padre había determinado para Cristo, el Padre le otorgaría un nombre que es sobre todo nombre. El proceso no era sencillo. Sin embargo, Jesús estaba dispuesto. Diga conmigo, Él estaba dispuesto. Muchos de nosotros tenemos promesas de Dios y deseamos movernos en un nuevo nivel con Cristo. El problema es que muchas veces aún evaluamos nuestras circunstancias de acuerdo a lo que sentimos. Y muchos de nosotros no estamos demostrando en nuestro diario caminar con Cristo disposición para seguirle. Cuando como seres humanos intentamos relacionarnos con Dios a través de lo que sentimos, nuestro entendimiento acerca del propósito de Dios queda muy limitado. Tal vez usted recuerde esa ocasión en la cual Jesús nuevamente está hablando del día de su muerte. Y en esa ocasión el apóstol Pedro es quien le dice: nunca te acontezca tal cosa. Acto seguido el Señor Jesucristo le reprende y le dice: apártate de mí, Satanás, porque no estás digiriendo, no estás entendiendo el propósito de Dios a través de la fe, sino que lo estás percibiendo desde una posición en la cual lo que tú sientes es lo que finalmente determina lo que puedes alcanzar. Nosotros, como hijos de Dios, debemos atrevernos a abrazar la voluntad del Señor y disponernos a caminar con Él a través de la fe. Y debemos entender que sin importar el proceso que tengamos que vivir, podemos saber una cosa, y es que para aquellos que viven bajo las alas del Altísimo, a aquellos que viven bajo la sombra del Omnipotente, todas las cosas nos ayudan a bien. Si usted vive bajo las alas del Altísimo, si usted habita bajo la sombra del Omnipotente, entienda esto: no importa si el proceso por el cual tiene que atravesar es demasiado difícil, todas las circunstancias que en ese proceso se den le acercarán al propósito de Dios para su vida. Este es precisamente el panorama en el cual debemos de entender las últimas horas de vida, la muerte y la resurrección de Jesucristo, porque todo obedeció a un plan divino. Y como hijos de Dios, amados hermanos, debemos entender y darnos cuenta que tal vez en este momento estás atravesando por un proceso que te ha resultado demasiado difícil, por circunstancias que te han desgastado. Sin embargo, algo que quiero que tengas presente es que si tú tienes la certeza de habitar bajo las alas del Altísimo y morar bajo la sombra del Omnipotente, puedes tener la certeza de que toda circunstancia en tu vida te acercará al propósito de Dios. Consideremos lo siguiente: el proceso que Jesús tuvo que atravesar no fue para nada sencillo. Sin embargo, su sumisión y obediencia a la voluntad de Dios fue lo que determinó su victoria. ¿Quieres tener una vida victoriosa? ¿Quieres tener una vida que vaya de éxito en éxito, de triunfo en triunfo? ¿Qué es lo que nos garantiza poder movernos en la dirección que Dios quiere, poder asirnos de aquello que Dios ha determinado darnos y tener así victoria? Solamente un estilo de vida que refleje sumisión y obediencia a la palabra de Dios. ¿Qué le daba la garantía a Jesús
de que al atravesar por ese proceso doloroso, difícil que habría de enfrentar, él tendría la victoria. Su estilo de vida. Su estilo de vida. Me encanta el Salmo 18 cuando dice: me sacó a un terreno espacioso porque se agradó de mí. Su estilo de vida era lo que le daba a Jesús la garantía y la certeza de que al atravesar por ese proceso, él tendría de parte de Dios la victoria. Y ese estilo de vida se caracterizaba por sumisión y obediencia. Lamentablemente, hoy día muchos creyentes son selectivos en cuanto a su sumisión y su obediencia. Y sabe, día a día deberíamos aspirar a crecer en nuestro nivel de sumisión y obediencia a la voluntad del Señor. Porque solamente de esta forma vamos a garantizar que vamos a crecer y que vamos a trascender en nuestra vida espiritual, dando un fruto que glorifique a Dios. Mira, acompáñeme a ver lo que dice la Escritura en Hebreos capítulo 5. Hebreos capítulo 5, y vamos a leer a partir del verso 7 hasta el verso 10. ¿Lo tiene? Fíjese lo que dice la Escritura. En los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Me llama mucho la atención este pasaje porque me hace entender que la oración que Jesús presentó delante del Padre en Getsemaní no fue la única vez que fue orada. No fue la única vez que fue expresada. Padre, si es preciso, pase de mí esta copa. Esa oración en la cual Jesús deseaba que si había alguna otra manera de redimirnos, que fuera. ¿Por qué? Porque la cruz no solo era vergonzosa, la cruz representaba toda la crueldad y el dolor inimaginable que aquellos que eran ejecutados en ella experimentaban en carne propia. Entonces, de acuerdo a esta expresión bíblica, Jesús constantemente, mayormente cuando se acercaba el tiempo de su partida, pasaba tiempo con Dios, pidiéndole que si era preciso, si fuera posible, Él no fuera a la cruz. Y fíjese, dice la Escritura, en los días de su vida mortal, Jesús ofreció oraciones y súplicas con fuerte clamor y lágrimas al que podía salvarlo de la muerte. Y fue escuchado por su reverente sumisión. Diga conmigo, fue escuchado. Fue escuchado. Cuando en tu corazón existe una actitud de sumisión y obediencia a la voluntad de Dios, tus oraciones son escuchadas. Pero quiero que entiendas algo: el que tu oración sea escuchada no significa por ello que Dios altere el proceso. El proceso que Jesús habría de vivir, habría de experimentar desde el momento de la traición, su captura y todos los acontecimientos que se dieron hasta su muerte y su resurrección, eran parte del proceso. Jesús hubiese deseado no ir a la cruz, hablando en términos humanos, carnales, porque Él conocía bien cómo es que se le trataba a aquellos que iban a la cruz. Y entonces, dice la Escritura que su oración, su clamor fue escuchado, pero el plan de Dios, el proceso de Dios no fue alterado. Muchas veces tú vas a estar experimentando situaciones, atravesando por procesos difíciles en tu vida. Y si tú moras bajo las alas del Altísimo y vives bajo la sombra del Omnipotente, puedes tener la certeza de que Dios está escuchando tu oración. Pero esto no garantiza que Dios cambie el proceso que debes transitar. ¿Por qué? Porque hay procesos que a través del dolor, a través de la situación difícil que enfrentamos,
finalmente va a producir en nosotros el carácter, la vida que Dios quiere. Dice la palabra del Señor, aunque era hijo, mediante el sufrimiento, aprendió a obedecer. Y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. ¿Cuál era el propósito de ese proceso que Jesús vivió? Su perfeccionamiento. ¿Cuál es el propósito de los procesos que vives si los vives en Cristo? Tu perfeccionamiento. Como hijos de Dios tenemos que aprender a valorar los procesos que enfrentamos y que Dios permite que atravesemos. Muchos de estos es probable que sean dolorosos. Sin embargo, si estamos tomados de la mano de Dios, ese proceso va a producir en nosotros un fruto que glorifique a Dios. Pero si nosotros lo vivimos a nuestra manera, estamos sufriendo en vano, sufriendo en balde. Porque no podremos producir el fruto que glorifique a Dios, porque no estamos viviendo el proceso a la manera de Dios. ¿Cómo es a la manera de Dios, pastor? Manifestando en nuestra vida sumisión y obediencia a la voluntad del Señor. Por eso Jesús no solamente oraba, si es preciso, pase de mí esta copa. También añadía, pero no sea como yo quiero, sino como quieres tú. Es ahí, amados hermanos, donde usted y yo demostramos nuestra sumisión y nuestra obediencia a la voluntad del Señor. Pensemos por un momento en las circunstancias que el proceso que Jesús habría de enfrentar incluía. Y lo primero es que Él fue traicionado por su mejor amigo. ¿Quién era el mejor amigo de Jesús? Los salmos nos enseñan que fue Judas Iscariote. El apóstol Juan era un íntimo de Jesús. El apóstol Juan tenía la confianza de poder recostarse en su pecho, escuchar su corazón. El apóstol Juan tenía la capacidad de describirse a sí mismo como el discípulo al que Jesús amaba. Pero la relación con Judas era una relación de amistad, de compañerismo. Jesús depositó su confianza en Judas, a tal grado que él era el encargado de administrar los recursos del ministerio. Y Judas, siendo su mejor amigo, lo traicionó. Lo vendió por 30 monedas de plata. Humanamente, ¿cómo se habría sentido Jesús? Y este solo era el comienzo del proceso. La noche en que Jesús fue traicionado, mientras cenaba con sus discípulos, les dijo que él iba a ser traicionado por uno de ellos. También les dijo que todos lo abandonarían. Y los discípulos dijeron: Señor, si es preciso, moriremos contigo. Pero podemos recordar que cuando Jesús estuvo en el Getsemaní y llegó la guardia del templo juntamente con Judas, y después de todo lo sucedido, muchos de ellos comenzaron a huir. Incluso el Evangelio de Marcos cita a uno de los discípulos que corrió desnudo con tal de que no lo vincularan a Jesús. Ahora, él ha sido traicionado por su mejor amigo, ha sido abandonado por sus discípulos. Estando ante el Sanedrín, es acusado falsamente. La gente comienza a asegurar que él dijo cosas que no dijo, que hizo cosas que no hizo. ¿Por qué? Porque los intereses detrás de ese juicio eran vulgares. Querían acabar con él. Jesús fue golpeado sin misericordia, molido a golpes. Por eso cuando usted lee Isaías capítulo 53, vamos allá. Cuando usted lee Isaías capítulo 53 y usted se topa con este pasaje que es el verso 2, cuando la escritura dice: creció en su presencia como vástago tierno, como raíz de tierra seca. No había en él belleza ni majestad alguna, su aspecto no era atractivo y nada en su apariencia lo hacía deseable.
Hay personas que llegan a creer y a pensar que esto significa que Jesús físicamente no era atractivo, que Dios lo hizo intencionalmente feo para que no tuviera él que estar lidiando con cierto tipo de tentaciones. Pero no es lo que la Biblia está diciendo, porque el salmista dice que él es el más bello de todos los hombres y que la gracia se derramó sobre de él. Jesús tenía una personalidad muy fuerte. Entonces, ¿a qué se refiere este pasaje? Este pasaje solo lo podemos entender en relación a lo que dice Isaías 52, versos antes del que leímos. Y dice la Escritura, allí en el verso 14, lo siguiente. Isaías 52, 14. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Los guardias del templo lo molieron a golpes. Latigazos, puñetazos arrancaban su barba y lo escupían. Jesús fue objeto de burlas y humillaciones. Le pusieron una corona de espinas para burlarse de él, diciendo: salve, rey de los judíos. Fue golpeado en su cabeza con una caña, llevado de Pilato a Herodes y de Herodes a Pilato, puesto a nivel de Barrabás y siendo despreciado por los hombres. Cansado y sediento, fue obligado a cargar su cruz. Estando en la cruz, fue maltratado, vituperado, tenido en poco. ¿Sabe? Muchos de nosotros, para haber cumplido el propósito de Dios en nuestra vida, también habremos de atravesar por procesos difíciles, en los cuales muchas veces podamos llegar a sentirnos solos y vulnerables. Sin embargo, del ejemplo de Jesús podemos entender que si a través de esos procesos nosotros habremos de ser perfeccionados y Dios, a través del resultado en nuestra vida, habrá de ser glorificado, entonces bien valdrá la pena vivir dichos procesos tomados de la mano de Dios. Vale la pena atravesar por procesos duros si los atravesamos a la manera de Dios, tomados de la mano del Señor. Vale la pena. ¿Por qué? Porque la prueba en nosotros produce un fruto que glorifica al Señor. Muchos de nosotros necesitamos entender que la voluntad de Dios para nosotros es buena, es agradable y es perfecta. Y que si Dios en su soberanía está permitiendo que atravesemos por un proceso de dificultad, es porque Él tiene el deseo de llevarnos hacia un nuevo nivel, en revelación, en conocimiento de su corazón. Dios desea, amados hermanos, que crezcamos en Él. Hoy día muchas personas se quejan de que en el momento que más necesitaron de Dios, Él no les respondió. Hay quienes guardan en su corazón un sentimiento equivocado, pensando que Dios los abandonó cuando ellos más le necesitaron. Sin embargo, lo que puedo decir es que muchos han experimentado la soledad que su lejanía y falta de obediencia ha provocado. Aunque a muchos que viven pensando que Dios está a nuestro servicio, les digo, esa no es una manera correcta de pensar. Dios no está a nuestro servicio. Somos nosotros quienes debemos rendirnos a su soberana voluntad a fin de que Él cumpla en nosotros su propósito. Recordemos que Dios es el soberano de toda la creación. Él es el Altísimo. Y la única manera en la cual nosotros podemos asegurar que Él cumplirá su propósito en nuestra vida es a través de vivir bajo su autoridad. Y de esta expresión Jesús nos da ejemplo cuando Él dijo: no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Jesús, amados hermanos, fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Era parte de su proceso.
Era parte del propósito de Dios para él. Y muchos de nosotros hoy quisiéramos brincarnos los pasos del proceso. Él triunfó. Nosotros también podremos triunfar. Pero ¿qué se requiere de nuestra vida? ¿Qué se requiere de nosotros? Que tengamos una vida que dé testimonio de ser una vida de sumisión y obediencia a la voluntad de Dios. Si tú tienes una vida de sumisión y obediencia a la voluntad de Dios, puedo garantizarte que Él peleará tu batalla. Jesús, estando en la cruz, expiró. Y Él dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y en ese momento expiró. Consideren lo siguiente: Jesús, al expirar, depositó su vida en las manos de Dios, confiando en aquel que le había hecho la promesa de que no sufriría corrupción, sino que sería levantado de entre los muertos. Dios le había dado esta promesa a Jesús: no voy a permitir que mi santo vea corrupción. No voy a dejar que te pudras en una tumba. Te prometo que te levantaré de entre los muertos. Dios había expresado a través del salmista esa promesa. Y no debemos olvidar que el proceso de Jesús no concluyó con su muerte. Sus adversarios buscaban que Él permaneciera en la tumba. Sin embargo, Dios tenía otros planes. Lo que quiero que entiendas es que en la vida habrán procesos que estén representados por personas que busquen tu mal o circunstancias que aparentemente puedan poner fin a tu propósito. Sin embargo, si te acoges a la presencia de Dios, ningún mal habrá de sobrevenirte, ninguna calamidad llegará a ti, porque Dios te estará rodeando cual escudo. Es lo mismo que sucedió con Jesús. Si usted se da cuenta, estoy tomando la narrativa de su muerte y su resurrección para aplicarla a nosotros y que entendamos que así como Él venció, nosotros también podemos vencer. Y respondiendo a las interrogantes, ¿qué debo de hacer para vivir en victoria? La respuesta es: vive como Jesús vivió. Una vida que se caracterice por sumisión y obediencia a la voluntad del Padre. Porque si tú te sabes en la voluntad de Dios, entonces las promesas de Dios cobran sentido en tu vida. Y fue precisamente lo que sucedió con Jesús. Es increíble cómo Jesús nos enseña cómo, y a pesar de que Él tenía autoridad para volver a tomar su vida, decide renunciar a su derecho para depender y esperar en las promesas de Dios. Vean lo que le estoy diciendo. Vamos a Juan capítulo 10, verso 18. En el Evangelio de Juan capítulo 10, verso 18 dice la Escritura lo siguiente: nadie me la arrebata, sino que yo la entrego por mi propia voluntad. Tengo autoridad para entregarla y tengo también autoridad para volver a recibirla. Este es el mandamiento que recibí de mi Padre. Lo que estoy tratándote de comunicar es que Jesús, estando en esa cruz, cuando dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Él en ese momento tomó su autoridad para entregar su vida al cuidado de Dios. Y de acuerdo a esta expresión, Él tenía poder, Él tenía autoridad para levantarse de entre los muertos. Pero decidió, para ser ejemplo a nosotros, renunciar a esa capacidad que en Él mismo existía, para enseñarnos que depender de Dios y esperar en sus promesas siempre será lo mejor para nosotros. Veamos cómo Dios honró la fe de nuestro Señor Jesucristo. Hechos capítulo 2. En Hechos capítulo 2, verso 23, dice la Escritura lo siguiente: este
fue entregado según el determinado propósito y el previo conocimiento de Dios. Y por medio de gente malvada, ustedes lo mataron clavándolo en la cruz. Sin embargo, Dios lo resucitó, librándolo de las angustias de la muerte, porque era imposible que la muerte lo mantuviera bajo su dominio. Acompáñenme a ver lo que dice la Escritura en Hechos 13, Hechos capítulo 13. Versos del 29 al 30. ¿Lo tiene? Dice la Escritura: después de llevar a cabo todas las cosas que estaban escritas acerca de él, lo bajaron del madero y lo sepultaron. Lea conmigo: pero Dios lo levantó de entre los muertos. ¡Aleluya! Ahora vayamos a Primera de Pedro, capítulo 3, verso 18. Primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, verso 18. Y dice la Escritura de la siguiente manera: porque Cristo murió por los pecados una vez por todas, el justo por los injustos, a fin de llevarlos a ustedes a Dios. Él sufrió la muerte en su cuerpo, pero el Espíritu hizo que volviera a la vida. Jesús se entrega porque tiene autoridad de parte de Dios para poner su vida. Entonces, cuando Él dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, Él toma esa autoridad para entregarle a Dios su vida. Y tenía autoridad para volverla a tomar, pero renuncia a ese derecho para que el Padre cumpla su promesa. ¿Qué mayor ejemplo de dependencia? ¿Qué mayor ejemplo de esperanza en tus procesos más oscuros, en tus momentos más difíciles? Confía en lo que Dios ha hablado a tu corazón. Confía en lo que Dios te ha prometido. ¿Cuántas veces podríamos alcanzar el estado que deseamos o obtener aquello que anhelamos simplemente porque tenemos la capacidad para hacerlo? A veces podríamos pensar que actuando de esa manera estaríamos nosotros ayudándole a Dios. Sin embargo, créeme que no hay mayor satisfacción que aquella que nos produce el resultado que anhelamos cuando sabemos esperar en una promesa de Dios. Jesús, estando en esa cruz, se entregó por nosotros. Y estando en esa tumba, esperó para ser ejemplo a nosotros. Y tal y como lo vimos, en el momento preciso, Dios a través de su Espíritu Santo cumplió su promesa y lo levantó de entre los muertos. Debemos entonces entender lo siguiente: que cuando te atreves a confiar en Dios, Él siempre dignificará tu fe. Porque no ha existido jamás nadie que confiando en Dios sea avergonzado. Jesús nos dio ejemplo de ello. Y Él entregó su vida. Y pudiendo en el momento que Él así lo determinara levantarse de entre los muertos, prefirió esperar la promesa. Confiar en que Dios así lo haría. ¿Se acuerdan ustedes cuando estaba Él en el huerto de Getsemaní y dijo: ¿no creen que yo podría orar a mi Padre y Él enviaría legiones de ángeles? Renunciaba a aquello que en su capacidad podía hacer para esperar y depender de Dios. Y nosotros, como hijos de Dios, tenemos que aprender a vivir bajo las alas del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, para vivir una vida que se caracterice por esa sumisión y obediencia a la voluntad del Señor, para que cuando nos corresponda o nos toque atravesar por un proceso de oscuridad, podamos esperar en el Señor, seguir confiados en Él, seguir dependiendo de Él. Nadie que en Dios ha confiado ha sido avergonzado jamás. El Señor Jesucristo no solamente demostró su fe al confiar en Dios, sino que confirmó su seguridad en Dios al esperar en Él. Muchos de nosotros decimos que confiamos en Dios, pero no estamos dispuestos a esperar en Él. Y es que
Esperar implica depender. Y en esta porción de la Escritura, amados hermanos, podemos darnos cuenta de forma muy clara cómo Jesús nos es ejemplo de esperar en la promesa de Dios. Yo puedo imaginarme al Señor diciendo, en Él esperaré. Y pasó el primer día y la noche, segundo día y su noche, y el tercer día, y Dios cumplió su promesa. Nadie que en Él ha confiado ha sido avergonzado jamás. Y es que si nosotros nos atrevemos a confiar, así como Jesús confió, veremos la victoria en todas y cada una de las situaciones que vivamos. Ahora, debe de saber una cosa, y es que ninguna victoria que Dios le brinde a su pueblo será en silencio. Sus victorias son públicas, escandalosas y llenas de amor. El suceso de la resurrección fue conocido por todos. Fue escandaloso la forma en la cual Dios levantó a Jesús de entre los muertos. Fue un testimonio público y lleno de amor. Y es que así son las victorias de Dios. En Mateo capítulo 28, versos del 1 al 7, vamos a encontrar algo muy interesante en este relato de la resurrección. Y que quiero que usted lo vaya entendiendo, porque hasta ahorita hemos visto como si nosotros habitamos bajo las alas del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, teniendo en nosotros un estilo de vida que dé un fruto que glorifique a Dios por causa de nuestra sumisión y obediencia al Señor, tendremos la capacidad de esperar en las promesas de Dios, ¿ok? Hasta ahí vamos. Ahora, lo que quiero que usted se dé cuenta es la forma en la cual Dios responde a aquellos que han tomado la determinación de esperar en Él, de confiar en Él, que han determinado caminar con Él. Fíjese lo que dice la Escritura, Mateo capítulo 28. Y vamos a leer a partir del verso 1. Y dice la Escritura así: después del sábado, al amanecer del primer día de la semana, María Magdalena y la otra María fueron a ver el sepulcro. Sucedió que hubo un terremoto violento, porque un ángel del Señor bajó del cielo y, acercándose al sepulcro, quitó la piedra y se sentó sobre ella. Esto es algo muy interesante. Yo estaba pensando en este pasaje y reflexionaba sobre él. Y me di cuenta de una cosa, descubrí algo. Descubrí que no era necesario que un ángel del cielo descendiera para remover la piedra. ¿Por qué? Porque si Jesús había sido resucitado, él podía aparecerse delante de los discípulos, como sucedió en el caso de Tomás. Está Tomás, están los demás discípulos, las puertas cerradas, ellos están en una habitación y Jesús se aparece en medio de ellos. Entonces a Jesús no le hubiera costado ningún problema, ningún trabajo haber aparecido en otro lugar. ¿Qué sucedió? Aunque no era necesario que un ángel del cielo descendiera para remover la piedra, era preciso que así sucediera para dar testimonio de cómo Dios adereza mesa delante de ti en presencia de tus angustiadores. No era necesario, pero era preciso para que Dios diera testimonio de quién era su escogido. Y entonces el ángel desciende, hay un terremoto y mueve la piedra y se para sobre ella para decir: vean lo que Dios ha hecho. Vean lo que Dios ha hecho. Cuando Dios te da una victoria, Él no lo hace en secreto. Él no lo hace en silencio. A Él le gusta que tus victorias sean públicas, escandalosas y manifiesten su amor.
Aleluya. Por esta razón es que el ángel desciende y los soldados son testigos. Estos que estaban impidiendo, y lo pongo entre comillas, que los discípulos pudieran venir y robar el cuerpo. Estos que estaban de alguna manera respaldando una sentencia de muerte sobre Jesús, fueron testigos de lo que Dios determinó hacer con aquel que vivía bajo las alas del Altísimo, bajo la sombra del Omnipotente, aquel que había dado muestras de tener una vida de sumisión y obediencia a la voluntad de Dios, de aquel que había estado dispuesto a pararse sobre una promesa y esperar en Dios. ¡Qué maravillosa respuesta de Dios! Y nosotros como hijos de Dios tenemos esa misma oportunidad. Tenemos esa dicha, esa gracia para poder confiar y depositar nuestra fe y esperanza en Dios. Cuando lo hagas, no te sorprenda que muchas veces veas su mano levantarte frente a aquellos que deseaban tu ruina, porque Dios estará peleando por ti. Mucha gente podrá señalarte, pero cuando tú vives recta y justamente delante de Dios, Él se encarga de defenderte. Él se encarga de pelear tus batallas. En el pasaje también encontramos al ángel hablando con las mujeres. Y en el verso 5 al 7 les dice: no tengan miedo. Sé que ustedes buscan a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado. Ha resucitado. Tal como lo dijo. Vengan a ver el lugar donde lo pusieron. Luego vayan pronto a decirles a sus discípulos: Él se ha levantado de entre los muertos y va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán. Cuando Dios cumpla sus promesas a tu vida, no te quedes callado. Da testimonio a otros de la obra que Dios ha hecho contigo. Jesús se manifestó a ellos en Galilea y les abrió el entendimiento a través de su enseñanza. Ahora nosotros que hemos experimentado a Cristo, nos toca proclamar las grandezas de aquel que nos llamó de las tinieblas, es decir, de la muerte espiritual en la que nos encontrábamos, a su luz admirable. Es nuestra oportunidad de mostrarles a otros el poder que hay en el Evangelio de Jesucristo. El propósito de la resurrección va más allá de simplemente dar testimonio de la justicia de Dios. La resurrección de Jesús confirma nuestra salvación y nos introduce al reino de los cielos, en el cual para movernos al ritmo y dirección requerimos de poder. La resurrección de Jesús, amados hermanos, nos conecta con el reino de los cielos. Y al conectarnos con el reino de los cielos, recibimos poder y autoridad para entonces poder proclamar la verdad del Evangelio. A veces la iglesia no está entendiendo realmente cuál es la trascendencia de la resurrección de Jesús. Y es que si Jesús no hubiese resucitado, vana sería nuestra fe. Pero por cuanto Él resucitó, tenemos la certeza de que somos salvos y también el acceso al reino de los cielos. Y una de esas expresiones es el poder que procede de Dios, que nos capacita y nos faculta para poder predicar el mensaje del Evangelio. En Hechos capítulo 1, versos del 1 al 11, encontramos el relato de aquello que Jesús habló antes de ascender a los cielos. Y este mensaje es sumamente trascendente para la iglesia, porque este poder del cual hoy podemos ser partícipes nos ha sido dado solo por la resurrección de Jesús. Y dice la Escritura así: estimado Teófilo, en mi primer libro me referí a todo lo que Jesús comenzó a hacer y enseñar,
hasta el día en que fue llevado al cielo, luego de darles instrucciones por medio del Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Después de padecer la muerte, después de haber atravesado el proceso que Dios determinó para él, Dios lo levantó de entre los muertos y se presentó dándoles muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Escuche, durante 40 días se les apareció y les habló acerca del reino de Dios. Vea el contraste. Cuando Jesús inicia su ministerio, inicia predicando: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pero ahora que ha resucitado, Él comienza a revelar las riquezas del reino de los cielos. Y dentro de esas riquezas está el poder del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan que Él dijo en una ocasión: les conviene que yo me vaya? Porque si no me voy, el Consolador no vendrá. Pero si me voy, se los enviaré. La resurrección de Jesús nos da acceso al reino de los cielos y nos da la capacidad de poder ser revestido del poder de dicho reino. Dice la Escritura así: una vez mientras comía con ellos les ordenó: no se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa del Padre de la cual les he hablado. Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Después de este día, amados hermanos, pasaron 10 días para que el Espíritu Santo fuese derramado. Recuerde que después de la resurrección Jesús estuvo apareciéndose a sus discípulos por espacio de 40 días, hablándoles de qué cosa: del reino de los cielos, del reino de Dios. Jesús estaba trayendo revelación al corazón de sus apóstoles para la siguiente etapa, el siguiente proceso que ellos habrían de vivir. Y la clave para que ellos tuvieran victoria en ese proceso era imitarle. Si nosotros imitamos a Cristo, podremos tener victoria en medio de los procesos que enfrentemos. Entonces los que estaban reunidos con él le preguntaron: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel? Entonces Jesús les contestó: no les toca a ustedes conocer la hora ni el momento determinados por la autoridad misma del Padre. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Habiendo dicho esto, mientras ellos lo miraban, fue llevado a las alturas hasta que una nube lo ocultó de su vista. Ellos se quedaron mirando fijamente al cielo mientras él se alejaba. De repente se le acercaron 2 hombres vestidos de blanco, que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen aquí mirando al cielo? Ese mismo Jesús que ha sido llevado de entre ustedes al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse. Él vendrá una vez más. Él vendrá nuevamente. Él viene por su iglesia. Él viene por su iglesia. Aleluya. Pero ¿sabe una cosa? La Biblia dice que 2 estarán en una cama. El uno será tomado y el otro será dejado. Él no viene por una iglesia tradicional, religiosa, apegada a las costumbres y del lenguaje religioso. Él viene por una iglesia que ha tenido un encuentro con el poder de la resurrección. Una iglesia llena de su Espíritu Santo, que camina bajo las alas del Altísimo y mora bajo la sombra del Omnipotente, que se caracteriza por tener una vida
de sumisión y obediencia a la voluntad del Señor, que es capaz en los momentos más oscuros de sus procesos depender y esperar de Dios, para que sea entonces el Señor quien le otorgue la victoria que tanto ha esperado. Cuando actuamos de esa forma, glorificamos a Dios. ¿Le gustaría a usted con su vida glorificar a Dios? Póngase de pie, por favor. Padre, en esta tarde nos presentamos delante de ti, Señor, y rogamos, precioso Dios, que sea tu Espíritu Santo hablando a nuestra vida. Porque tal vez, mi Dios, muchos de nosotros hemos estado caminando decepcionados, tristes, preocupados, pensativos, y nos hemos ocupado de todo, menos de vivir de forma sumisa y obediente a tu voluntad. Espíritu Santo, hoy trae la revelación a nuestro corazón de que solo al vivir de esta forma es que en realidad estamos habitando bajo tus alas, morando bajo tu sombra. Enséñanos, Señor, que cuando vivimos de esta manera, sin importar qué tan difícil pueda ser el proceso, todas las cosas obrarán para bien de aquellos que te aman. Señor, muchos de tus hijos posiblemente hoy están enfrentando procesos duros. Que el poder de la resurrección sea en ellos. Que así como Dios levantó de entre los muertos a nuestro Señor Jesucristo, también cada uno de ustedes sea levantado con su poder. Dígale esta tarde al Señor: yo quiero depender de ti. Yo quiero aprender a esperar en ti. Yo quiero confiar en ti. Y que seas tú, Señor, quien tome el control de mi vida. Me pongo en tus manos, sabiendo, mi Dios, que si yo me mantengo fiel a ti, tú aderezarás mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Tú dignificarás mi fe, porque en ti he esperado. Cumple tu propósito en mí, Señor, y guíame por tu senda de justicia, por amor a tu nombre. En el poderoso nombre de Jesús te lo ruego. Amén y amén. Dele gracias al Señor por lo que Él está haciendo en su vida. Dele gracias a Cristo por lo que Él ha hecho en usted. Valore la gracia de Dios que ha sido derramada en su corazón. Hoy puedes tomar la decisión de meterte bajo esas alas y permanecer bajo su sombra. Si tomas la determinación de caminar en obediencia y sujeción a su voluntad. Dile al Señor: yo quiero vivir en victoria. Y que sin importar el proceso que deba atravesar, yo me mantenga fiel a ti, así como lo hizo Jesús. Porque sé que al final, así como lo hiciste con Él, lo harás también conmigo. En el nombre de Jesús, amén y amén.